no es un tema de si cumplís con el fondo o no, porque aparte, como hemos visto, el fondo parece que le da lo mismo, te va a prestar plata de todas formas. Todas las metas que teníamos para este año no las cumplimos alegremente y el fondo nos dijo, esto está mal, esto está mal, esto está mal, acá tenés 8.000 millones de dólares. Entonces acá no es un problema del fondo, es un problema de que si Argentina no aprende ciertas normas básicas de economía, termina con estos elevados niveles de inflación, con múltiples tipos de cambio y toda una economía disfuncional que hace 10 años que no crece. Entonces ya está, ya no le queda nada a este gobierno. Entonces ya perdió toda credibilidad, perdió todo poder, perdió toda capacidad de persuasión. Está con nosotros compartiendo el programa también Iván Carrino. Cuando hablamos de esto no había llegado, pero ahora con más detalle lo estamos analizando y estamos cada vez más pendientes de los anuncios porque llega en un ratito. Estamos hablando de la inflación cuando decimos el piso sube a 1 millón, ¿verdad? Sí. Bueno, hay que ver si lo están subiendo por encima de lo que subió la inflación o igual o un poquito, pero probablemente sea... Andamos en eso. A ver, si este tipo de medidas que se anuncian a un par de semanas de las PASO y a un par de semanas de la elección general implican una pérdida de recaudación en términos reales para el gobierno, porque vos bajás los impuestos, le mejorás el salario de bolsillo a la gente... Le entra menos plata al gobierno. Lo que tiene que decir el gobierno es cómo va a hacer para achicar el gasto de forma correspondiente para que esto no sea un incremento del déficit fiscal. Claro. O sea, más inflación. O sea, más inflación, o más deuda, o problemas con el fondo, o un riesgo país más alto. ¿Pero vos crees que hoy lo va a comunicar? No es gratis esto. No creo, no me imagino a Massa, Rubén, diciendo me imagino un anuncio muy demagógico, no me imagino a él diciendo, claro, y además el ajuste va a ir por acá. Es que por eso, entonces si no lo hace, estamos frente a una medida demagógica, electoralista, de corto plazo, que va a impactar en costos en el mediano plazo. Iván, Massa ahora de ajuste no va a hablar, de las cuentas con el fondo no va a hablar, bien dice Rubén, olvidémonos de eso, ya recibió la plata que podía llegar a recibir, por lo tanto de lo que va a hablar es de la plata que le va a dar a la gente. Sí, pero ahí hay que hacer la puntualización, o sea, acá no es un tema de que si no cumplís con el fondo, el problema lo tenés con el fondo. O sea, el problema que tiene Argentina con el déficit fiscal de hoy, pero que también viene arrastrando hace años, son los resultados que vemos día a día. La inflación del 115%, no brotó de un repollo. Por supuesto. Brotó de esta idea cortoplacista y demagógica de decir, le voy a poner plata en el bolsillo de la gente, el Estado va a gastar en todo esto, vamos a construir esto, vamos a dar este subsidio. Tarde o temprano lo pagamos, ¿sí? Las tarifas baratas que pagamos de luz las terminamos pagando en el precio del pan, que no se puede comprar por la inflación. Entonces, ya no es un tema de si cumplís con el fondo o no, porque aparte, como hemos visto, el fondo parece que le da lo mismo, te va a prestar plata de todas formas, como hemos visto, porque finalmente le ha perdonado todo a la Argentina. Todas las metas que teníamos para este año no las cumplimos alegremente y el fondo nos dijo, esto está mal, esto está mal, esto está mal, acá tenés 8.000 millones de dólares. Entonces acá no es un problema del fondo, es un problema de que si Argentina no aprende ciertas normas básicas de economía, termina con estos elevados niveles de inflación, con múltiples tipos de cambio y toda una economía disfuncional que hace 10 años que no crece. Entonces, a ver, pero agregando una cosa más a lo que estaban diciendo, encima la gente ya sabe que esto que dice Massa lo dice. Finalmente, tal vez ni siquiera termina ocurriendo, porque entre que pasa el Congreso, entre que pasa el tiempo, ya llegan las elecciones y al final las medidas no se implementan. Y él quedará como el que lo quiso hacer. Bueno. ¿Vos decís que la gente percibe que está como vendiendo un humo irrealizable? Pero recontra, aparte imagínate, él mismo dice, aumento de salario por decreto, que los municipios tal cosa... Se le revelaron hasta los municipios, hasta las provincias, le dijeron, por el bono, los aumentos no te los damos, y las empresas también. ¿Por qué? Porque ya está, ya no le queda nada a este gobierno. Entonces ya perdió toda credibilidad, perdió todo poder, perdió toda capacidad de persuasión. Estamos esperando, bueno, una transición ordenada, nada más. Carlos, esto que dice Iván, ¿lo compartís? ¿La gente se da cuenta de que está vendiendo humo? Sí, totalmente. Inclusive, digamos, su propio público dice, bueno, prefiero que me den algo a que no me den nada frente a esta inflación, pero no porque realmente, digamos, esto tenga efecto. Todo el mundo sabe, digamos, que con este nivel de inflación bastante imparable, todo lo que te dan te tendría que volver a dar otro bono dentro de un mes, digamos, porque obviamente se me lo va a comer. A ver, esta modificación de ganancias, dijo Iván Carrino, va a hacer perder mucha plata a la recaudación del Estado y ahora le sumamos los 9.000 millones que hablábamos de los planes sociales, ¿no? Sí, bueno, lo pongo como un condicional porque hay que analizar fríamente los números. Digo, todo incremento de transferencias o toda baja de recaudación que sea en términos reales
implica un mayor desequilibrio fiscal. En un país que ya tiene un desequilibrio fiscal de 2 y pico puntos del PBI, con lo cual está incumpliendo las metas con el fondo, pero el problema no es simplemente incumplir las metas con el fondo, sino que la meta con el fondo tiene un trasfondo que es, amigos argentinos, no podemos seguir gastando por encima de lo que recaudamos, no porque vamos a tener inflación, porque ya tenemos una tremenda crisis de inflación y porque ya tenemos una tremenda crisis de deuda reflejada en un riesgo país de 2.000 puntos. Entonces, hay que resolver el problema fiscal aumentando la recaudación, que no es mi idea, pero podría ser aumentando la recaudación, o reduciendo el gasto público. Todo lo contrario que hace este anuncio, que es aumentar las transferencias, o sea, aumentar el gasto público y bajar la recaudación si es que efectivamente... No está sucediendo nada de lo que estás vamos planteando a contramano como de lo que se posible. debería hacer. Y la gente se da cuenta, Iván, a pesar de los esfuerzos de Massa de repartir el dinero. Bueno, esfuerzos lo pondría entre muchas comillas. comillas, porque el esfuerzo lo ponemos entre hace comillas. el que paga impuestos o el que recibe el Por costo de la supuesto, inflación, ¿no? Así por que supuesto, por supuesto. esto es jugar a las elecciones con la plata de los demás, lo que es realmente lamentable. Estás muy enojado. Entiendo que todos los economistas que, digamos, no encuentro un economista que digo qué bien la está haciendo Massa, ¿eh? No, bueno, pero es que obviamente, digamos, uno ve los problemas que tiene la Argentina de inflación, le preguntas a cualquier economista promedio y ya a esta altura te dice... O sea, por ahí en el año 2004, 2005 había algún debate sobre si el déficit, sobre si la emisión monetaria, pero hoy a esta altura ya no queda espacio para discutir esto, digamos. Ni Massa desconoce esta realidad, ni su principal asesor económico, Gabriel Rubinstein, nadie. Por eso le agrega al daño, ¿no? Porque es un daño consciente, no es que desconoce lo que hace. Gracias, Iván, siempre por estar con nosotros.